Saluda al que tiene ahí a su lado y declare esa palabra de bendición. Declare esa palabra de bendición. Dígale qué bueno es conocer a Jesús. Qué bueno es conocer a Jesús. ¿Cuánto nos vamos a esforzar por conocer más a Jesús? A ver. Es importante que cada uno de nosotros nos podamos esforzar más y más por conocerlo a Él. Le invito ahí donde usted está para que se coloque sobre sus pies, si nada se lo impide, y levante sus manos al cielo. Y usted mismo ahí donde está le va a pedir a Él que hable a su vida, que hable a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, delante de tu dulce presencia, amado mío. Hemos venido a exaltarte, a glorificarte, pero también anhelando, Dios mío, que hables a nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial, de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Pedimos, Dios mío, que podamos salir diferentes a como hemos llegado. Quedamos en tus benditas manos, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Mi hermano Gregorio, por favor, ¿nos recuerda el título de ese mensaje? 7 pasos importantes para mi vida. ¿Cómo es el título de este mensaje? 7 pasos importantes para mi vida. 7 pasos importantes para mi vida. Quería primero darles unos saludos de parte de nuestra hermana Ángela Rúa, que hoy en la mañana tuve la posibilidad de hablar con ella. Me llamó a contarme algo que le había sucedido, algo que soñó, donde veía este lugar blanco por completo. Me dijo: pastor, vi ese lugar que todo lo que había era blanco por completo. De ahí empezó el Señor a través de ella a darme palabra y a darme palabra. Sentí que era del Espíritu, pero no todo queda ahí. Es muy tremendo porque, y el Señor sabe que lo que estoy diciendo lo digo con temor y con temblor. Estoy haciendo unas diligencias con el pastor César en la mañana. En la tarde, cuando llego, me meto en la presencia del Señor y digo: me voy a acostar un rato. Me sentí como cansado y me acosté. Y es muy tremendo porque empiezo a soñar y en el sueño estamos todos nosotros vestidos de blanco, pero todos vestidos de blanco. Y empiezo a decirle al Espíritu Santo que qué es lo que está pasando con esa blancura. Hay un pedazo donde, en medio de lo que estoy hablando con la hermana, me dice: siga predicando lo que está predicando, que eso será lo que cambie las vidas por completo. Y es la palabra de Dios la que va a cambiar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren que el sueño se vuelva realidad y que todos nosotros estemos blanquitos delante del Señor? Alábelo a Él, que es santo, que es poderoso. Y no nos extrañemos si Dios sacude el palo. No nos extrañemos si Él sacude el palo. Hermanos, la palabra del Señor que ha sido predicada en este lugar es palabra que viene del cielo y que usted y yo tenemos que obedecer. Dios sigue hablando a través de hombres y mujeres
sobre este lugar, y este año será un año de cosas muy diferentes. Y una de las cosas diferentes es que estaremos blanquitos en santidad delante de su presencia y aún delante de los hombres, porque tú y yo somos cartas leídas. 7 pasos importantes para mi vida. 7 pasos importantes. Y creo que uno de ellos es vivir llenos del Espíritu Santo. El vivir lleno del Espíritu implica que tú y yo vivamos diferente en la tierra. En medio de un mundo que se está perdiendo, que está contaminado, tiene que haber una iglesia que viva diferente. Quizás en momentos se nos olvida a nosotros que necesitamos constantemente la ayuda del Espíritu Santo. Teníamos una conversación ahorita antes del culto, mi hermano Alex, mi hermano Reinaldo y este servidor, y llegábamos a una conclusión. Hablábamos de Jesús, que Jesús estuvo en medio de todo el pecado, de los más malos. Ahí estuvo Jesús, pero entonces mi hermano Reinaldo decía algo poderoso, y es que eso va en nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos estar en lugares muy oscuros, muy llenos de pecado, pero si estamos llenos del Espíritu, nos sucederá como al Señor Jesús. Estuvo en medio del pecado, pero no cometió pecado. Les invito para que vayamos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 13. Vamos a estar hoy trabajando en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 13. Dice la palabra: así que si ustedes, gente pecadora, ¿qué somos nosotros? Gente que peca. Pero somos gente que necesitamos a Dios. Escuche bien. saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Amén. Pareciera que en ocasiones su vida y la mía entra en un descuido total, y es no pedir al Padre Celestial, ¿a quién? Que intervenga quién en nosotros o a favor de nosotros. Al Espíritu Santo. Es necesario, la Biblia está diciendo que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, que cuanto más Él nos va a dar al Espíritu Santo si se lo pedimos. ¿Cuántos coinciden conmigo que necesitamos del Espíritu Santo constantemente? Es como si nosotros necesitáramos, a través de Jesús, ir al Padre constantemente y pedir que el Espíritu Santo intervenga en cada uno de nosotros. Dígale al que tiene a su lado: tienes que ir al Padre en el nombre de Jesús y pedir que el Espíritu Santo intervenga constantemente en nuestras vidas. Este tiene que ser un año de mucha intervención del Espíritu en cada uno de nosotros. Te hago una pregunta: si el Espíritu, escucha bien, o si nosotros más bien mantenemos en aquella sintonía con el Espíritu Santo, donde el Padre no se va a negar a que el Espíritu se mueva en nosotros, ¿cómo podría ser la vida de cada uno de nosotros? Vidas diferentes. ¿Qué beneficios creen ustedes que podemos tener usted y yo si el Espíritu Santo constantemente está interviniendo o interviene a favor de nuestras vidas? Alguien que me diga. Puede venir
la revelación de parte de Él. Muy bien, hermana María. Eso vendría a nosotros. La iglesia carece de revelación. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia puede pasar tiempo, meses, años y deja la relación con el Espíritu Santo. Yo quiero ver la mano levantada de los que hoy le vamos a pedir al Padre que el Espíritu Santo intervenga en cada uno de nosotros. Si Él interviene en nosotros, seremos diferentes. Seremos gente maravillosa en la tierra. Pero lo más importante de todo, seremos gente que constantemente honrará el corazón del Padre, alegrará el corazón del Padre. Seremos gente que constantemente, como dijo la hermana María, el mismo Espíritu Santo se encargará de revelarnos a Cristo Jesús. Si tenemos aquella, escuche bien, intervención del Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas, nunca se nos olvidará el llamado que Él nos ha hecho. Hoy hay gente que no le importa el llamado que Dios les ha hecho. Ahorita hablé con una hermanita, me dijo: pastor, tiene toda la razón. La hermanita me dijo: pastor, no puedo ir al culto porque tengo una visita. Y yo le entendí que también tenía visita el domingo. Y ahí sí yo le dije: un momento, mi hermana, porque si vivimos por el Espíritu, mi hermana, por más visitas que tengamos en la casa, la visita tendrá que esperar que nosotros vayamos a congregarnos y que nosotros vayamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Inmediatamente la hermanita, gloria al Señor, recibió todo en el Espíritu. Me dijo: pastor, tiene toda la razón. Es que nosotros, cuando empezamos a vivir por el Espíritu, cuando el Espíritu interviene constantemente en nuestras vidas, nosotros empezamos a darle el primer lugar ¿a quién? A Dios. Empezamos a darle el primer lugar a Dios. Por eso constantemente, escuche bien, debemos ir delante del Padre y decirle que el Espíritu Santo intervenga en cada una de nuestras vidas. No, recuerde, no se le olvide que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Que cuanto más Él no va a permitir que el Espíritu Santo intervenga en cada uno de nosotros. Dígale al que tiene a su lado: viene una intervención del Espíritu Santo. Viene una intervención del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar usted y yo? Pedir al Padre que el Espíritu Santo intervenga. Pedirle al Padre que el Espíritu Santo intervenga constantemente en nuestras vidas. No podemos ser gente de ministerio en la tierra si constantemente no le permitimos al Espíritu Santo una intervención en cada uno de nosotros. No podríamos dejar de pecar deliberadamente si el Espíritu Santo no interviene constantemente en nuestras vidas. Yo veo la mano levantada de aquellos que necesitan, o hoy necesitamos, una intervención del Espíritu Santo. Yo necesito una intervención de Él. Yo necesito una visita de parte del Espíritu Santo para mi vida. Somos una generación, escuche bien, quizá la última generación de Cristo en la tierra. Una generación que constantemente necesita intervenciones de parte del Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo traerá revelación, como decía la hermana María. El Espíritu Santo traerá fortaleza. El Espíritu Santo hará que tú y yo tengamos la voluntad suficiente para seguir hacia adelante a esa meta del supremo llamamiento que nos han hecho a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es tu fortaleza y es mi fortaleza en la tierra. Será el Espíritu Santo, mi hermano, el que ayude a cada uno de nosotros a enfrentar guerras continuas de parte de Satanás. Levanta tus manos, quiero profetizar en el nombre de Jesús que viene un tiempo poderoso de una intervención a favor de
Yo lo profetizo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo levanta bandera por hombres y mujeres en camino a la libertad. Declaro en el nombre de Jesús que todo el que viva por el Espíritu, que todo el que experimente intervenciones del Espíritu Santo, saldrá victorioso de cada batalla, saldrá victorioso de cada guerra. Profetizo en el nombre de Jesús que es a través del Espíritu Santo que nadie puede separarnos del amor del Padre. Profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que a través del Espíritu Santo se desata una gloria nueva sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu propia vida. Declaro en el nombre de Jesús intervenciones en todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en las madrugadas. Declaro, Dios vivo, en esa hora, por el poder del Espíritu Santo, que vienen tiempos diferentes, que vienen tiempos de gloria. Declaro en el nombre de Jesús que lo que han mostrado a tu siervo se cumplirá en ese lugar. Declaro, Dios mío, que a través de la intervención del Espíritu Santo habrá santidad en ese lugar. Solo profetizo en el nombre de Jesús. Declaro ministerios viviendo para ti, hombres y mujeres viviendo diferente. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos lo exaltan a Él? ¿Y cuántos empezamos a clamar para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros? Primer paso, pedir al Padre que el Espíritu intervenga a favor de nosotros. Dígale al que tiene ahí a su lado, Él no se va a negar. Él quiere intervenir en nosotros. Hay un paso importante dentro del reino y para la gente del reino. Y para que usted sea un manantial, o para que su vida sea un río del Espíritu Santo, hay algo, y quizás lo más importante: creer en Jesús. Creer en Jesús. Jesús habló de esa parte. Levanten la mano los salmistas. A ver, yo veo los que son salmistas, sí. Bueno. ¿Y el otro salmista qué se hizo? Ya cumplió, cantó y se fue. ¿Me recuerdan? Lugar donde estábamos y todos los músicos cantaban y para la cafetería. Y me lleva el Señor a ese lugar y queda desmontado eso por completo. Eso no puede pasar. El del Espíritu canta, adora, pero el del Espíritu se queda escuchando la palabra. Y entonces, ¿por qué le decían los salmistas? ¿No desean ustedes que cuando ustedes estén adorando al Padre, a través de sus vidas salga para allá corrientes del Espíritu Santo, ríos del Espíritu Santo? Que cuando estemos, a ver, los predicadores, también es predicadora, Ángela es predica, que cuando prediquemos la gente sienta que se está moviendo es el río del Espíritu Santo. Escuche bien, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 38 y 39. Amén. Todo el que crea en mí puede venir y beber. ¿Qué dijo Jesús? Pero el primer paso es creer en Jesús. Todo el que crea en Jesús puede venir y beber. ¿Cuántos anhelamos beber? Amén.
beber del Espíritu Santo, de esa agua que sacia la sed de nosotros. ¿Usted ha visto a alguien en Guayabado que al otro día como que quisiera tomar más y más y más y más? Nos vamos a tener que volver en Guayabados espirituales. Paz y paz y paz. Y escuche lo que dice seguido. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Mire qué importante esto. Entonces nos arrimamos porque creemos en Jesús y de parte de Él bebemos cada uno de nosotros. Pero es muy tremendo, porque después a través de la vida suya y de la vida brotarán ríos de agua viva. Escúcheme, bebo de parte de Él, pero para quedarme con eso, no. Hay otros que necesitan de ese río. Hay otros que necesitan de ese río. Tu familia necesita de ese río. El mundo está necesitando de ese río. Esta congregación necesita de ese río. A que envías un devocional, que el que lo esté escuchando se sienta que está en el río del Espíritu Santo. Sí. La clave, creer en Jesús, que a través de Él podemos beber de esa agua que sacia nuestras vidas, pero que al mismo tiempo de nuestro corazón broten ríos de agua viva. Levanten la mano los que quieren ser un manantial de vida. Un manantial de vida. Yo le hago una pregunta. ¿A usted le gusta escuchar a alguien que tiene mucha teología, mucha palabra, o a alguien del Espíritu? Es bueno escuchar a gente del Espíritu Santo. Gente que usted dice, le entiendo. Fue con la hermana Alejandra que estuve hablando una vez, hace poco. Ella me decía, no es que uno escoja predicadores, es que hay algunos que se les entiende y se siente la presencia a través de ellos. ¿Cuántos coinciden con ese pensamiento? Sí, es la palabra de Dios, pero hay algunos que les entendemos más que a otros. ¿Cierto que sí? Hay algunos que les entendemos más que a otros, y hay algunos que se paran y usted y yo inmediatamente empezamos a sentir ese río en medio de nosotros. Entonces somos una generación llamada primeramente a creer en Jesús y después, escuche bien, a convertirnos en un río. Un río de soluciones. Si se para un hombre, una mujer ungida, donde vaya tiene que ocurrir cosas. Se despunta ese río, mi hermano, y la gente tiene que empezar a sentir cosas diferentes. Pero el texto es muy claro. Hay que venir ¿a dónde? Hay que ir a la presencia. No es solamente creer en Jesús. Jesús dijo, pueden venir y beber. Pueden venir y beber. Y Jesús, con la expresión agua viva, se refería al Espíritu Santo. Jesús se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría ¿a quién? A todo aquel que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había ¿qué?
entrado en su gloria, no había sido glorificado. Jesús les estaba dando a entender a sus discípulos que a través del Espíritu Santo ellos serían diferentes. ¿Cuántos creen, los que han leído la palabra y los que han leído sobre todo el libro de Éxodo, que la gloria de Dios se movía en medio del tabernáculo de reunión? Ahora la gloria de Dios a través del sacrificio de Jesús se mueve en usted y en mí, y a través de usted y de mí. Alabe al que vive, que es santo y es poderoso, a través de usted y de mí. Usted no fue chapado a seguir dando lidia en la tierra. Usted fue chapado, yo fui chapado a ser un canal de bendición a través del río del Espíritu. A través del río del Espíritu. Entonces, si de nuestro corazón brotan ríos de agua viva, alguien que me diga que puede pasar donde esté un hombre y una mujer que vive lleno del Espíritu. Hay libertad, hay milagros, hay sanidades. ¿Qué más hay? Sí, Pedro en el primer discurso estaba tan lleno de esa gloria y era tanto un manantial su vida, que Pedro predicó, y en 2 sermones, escuche bien, 8,000 personas se convierten a Cristo. O sea que ese río trae conversión. Pedro y Juan subían constantemente. ¿A dónde? ¿A dónde iban? Iban al templo, subían a la hora novena. ¿A qué iban? A orar. Pero Pedro y Juan se encuentran con un hombre que escuchaba, me imagino por años, lo de adentro y lo de afuera. Un hombre paralítico por completo. ¿Qué hace el hombre? Les pide limosna. Pedro responde, de lo que tengo que te doy. Levántate y anda. Pedro, ¿qué era lo que tenía? Una llenura total del Espíritu Santo. A eso estaremos expuestos tú y yo. El que siga vagando, hermano, al que no le guste aquella presencia, tendrá que ver a otros ser usados por Dios. Profetizo en el nombre de Jesús que a través de la intervención del Espíritu, tu vida y la mía será un río de soluciones, un río de bendición para otros, un río de bendición para nuestras propias vidas. Pero hoy tengo que decirle a algunos que están acá, hace rato el Padre les está esperando. Hace rato Jesús quiere una conversación contigo. Hace rato Jesús anhela que tú que has creído en Él vivas repleto de esa gloria. Repleto de esa gloria. Dígale al que tiene a su lado, tienes que vivir repleto de la gloria del Espíritu Santo. Hay un paso que es fundamental, pero fundamental. ¿Cuántos anhelan el don del Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo. Aquí vamos a entrar en un terreno complicado para algunos. Levanten la mano los que faltan por bautizarse. Mi hermana Janet, mi hermano Mayra, Consuelo, mi hermano Reinaldo, mi hermana Gloria. ¿Hay alguien más por allá? ¿No? Bueno. Hay algo, pero algo poderoso, hermano.
recibir ese don maravilloso. Yo he escuchado cosas, ahorita se va a dar cuenta por qué le hablo del bautismo. Hay gente que dice, no, ¿qué tal yo bautizarme? Sencillo. Hay un gran anhelo de seguir pecando. Porque el bautismo va seguido al arrepentimiento. Van seguidos al arrepentimiento. Conozco gente que ha hecho todo el cursillo y faltando 2 o 3 días dice, no quiero tanto compromiso. Para usted recibir el don del Espíritu Santo, usted debe arrepentirse y bautizarse. Arrepentirse y bautizarse para recibir el don del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Amén. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Amén. Qué importante ese paso para recibir el don. Esta versión dice el regalo. El regalo. ¿Cuál creen ustedes que es el regalo más grande que Dios nos ha dado? Al Espíritu Santo. Vivir en una relación estrecha con el Espíritu Santo implica ser diferente en la tierra. Implica ser diferente en la tierra. Abrace al que tiene a su lado y dígale: tienes que ser diferente en la tierra. Le voy a invitar a que salga de su puesto. Por favor, nadie me pase por delante de la cámara tan amable que en las transmisiones se ve feo. Pero salga de ahí y vaya, dígale al que Dios le ponga en el corazón, le va a decir. Vaya, dígale: tienes que ser diferente. Tienes que ser diferente. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Que la diferencia sea marcada por el poder del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Debemos vivir diferentes. Con el don del Espíritu Santo, usted y yo viviremos diferente en la tierra. A través del regalo del Espíritu Santo, usted y yo viviremos diferente en la tierra. Hablaba hoy con el pastor y me decía: yo di mucha lidia al comienzo, me dijo él. Yo le dije: pero usted se ha dispuesto. Y aparte de eso, el Espíritu Santo es el que hace todo eso en nosotros. Pero ¿cuántos creen que sigue dando lidia? Alabe al que vive, exacto. Él es canzoncito, pero se ha comprometido con nuestro Dios. Se ha comprometido. Usted tiene que ir hoy de ese lugar diciendo: yo necesito ese poder. Yo necesito constantemente moverme en ese poder. Para el que tiene a su lado, cuando venga la tentación, tienes que estar lleno del
Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a Jesús? Lo tentaron en todo. Pero ¿cómo estaba Jesús? Lleno del don del Espíritu Santo. Jesús siendo 100% humano, pero siendo 100% Dios, decidió en la tierra vivir lleno del Espíritu. Es más, la Biblia está hablando del bautismo. El mayor ejemplo es Jesús. Jesús le dijo a Juan, porque Juan se preguntó, ¿por qué debo bautizarlo? Me imagino que Juan pensaba, esto debiera de ser al revés. Porque debo cumplir con la justicia de Dios en la tierra. Y Jesús se bautiza, dice la Biblia, que se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo en forma de ¿qué? Paloma. Y entonces Cristo es revestido, lleno de esa gloria. Cristo es revestido de ese poder. Cristo sabía que para vivir en la tierra, que para ir en contra de toda tentación, Él necesitaba vivir lleno del don del Espíritu Santo. Pero quiero decirle algo. No bastaría solamente con el don. Necesitamos tener una relación muy pero muy estrecha con el Espíritu Santo de Dios, para que ese don del Espíritu Santo sea la firmeza suya y mía aquí en la tierra. Hasta el último suspiro seremos tentados, usted y yo. Yo veo la mano de los que hoy fuimos tentados. Todos somos tentados a pecar de una, de otra manera. Pero el Espíritu Santo, cuando hay una relación estrecha con el Espíritu, nosotros nos volvemos diferentes. ¿Sabía usted que en el año de las cosas nuevas, una de las que quiero es aumentar esa relación con el Espíritu Santo? ¿Usted qué quiere? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted qué quiere? Dígale mirándolo, ¿usted qué es lo que quiere? Bueno, ahora respóndale. Aumentar la relación con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nosotros nos vamos desviando? Porque en nosotros empieza a operar la carne y empezamos a hacer caso a todos los deseos de la carne, porque por momento nos quedamos simplemente con el don, pero no tenemos aquella relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién de aquí le gusta la ropa bonita? Levante la mano si le gusta tirar pinta. ¿De qué le serviría a usted tener esa pinta bien bonita allá en su armario, allá en su closet, en su chifonier, si usted no se la pone? ¿Para qué esa ropa hermosa, bonita, si usted no se la pone? ¿Para qué el don del Espíritu Santo si usted no disfruta de Él? Si usted no pasa tiempo con Él. Y sabe, somos los más beneficiados. Estoy convencido, lo he experimentado. Cuando trato como de descuidarme, empieza todo, mi hermano, como a tratar de sacudir mi vida a favor del reino de las tinieblas. Usted y yo, la estabilidad suya y mía en el reino depende de una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Y esa relación es para grandes y chicos. Yo les digo a ellos, por ejemplo, Joel, que ya está grandecito,
que ya el otro mes está de quinceañero, empieza el bombardeo de parte de las tinieblas. Bombardeo serio. Porque ya nosotros lo vivimos, y nosotros lo vivimos sin el Espíritu Santo, y fue un fiasco. Ellos tienen la posibilidad de haber conocido de Dios desde muy temprana edad. Ahora les toca también vivir por el Espíritu. Y a usted y a mí también nos tocará vivir por el Espíritu. Yo le dije en estos días a Joel, usted es el que va a montar las predicaciones en las redes sociales. También para eso tiene que vivir lleno del Espíritu Santo. Ese será otro ministerio, y él lo va a dirigir, dirigido por el Espíritu. Sí. Porque creemos en el nombre de Jesús que nuestras familias son familias sacerdotales. Así que las mujeres bien aplanchaditas, bien bonitas, porque se les vino tinto encima, y tendrán que salir ahí predicando. Y como son pinchaditas, hermanos, usted que es del reino no se puede rehusar a enviar palabra de parte de Dios. Nosotros sencillamente nos afeitamos, un gominazo, y a predicar la palabra del reino. Amén, hermano Gregorio, preparado. ¿Qué dice el pastor César? Allí vende gomina al frente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a predicar la palabra del reino. María, preparada a tinturar esa diadema en el nombre de Jesús. Vamos a predicar la palabra. Vamos a predicar la palabra del reino. A predicar y a predicar y a predicar. El punto está usando, tiene inundadas las redes sociales. Nosotros las vamos a inundar de la palabra de Dios, de la palabra del reino. Entonces, debemos disfrutar de algo tan hermoso que Dios nos ha dado. Hay algo que usted y yo debemos anhelar, y es vivir lleno del Espíritu, o sea, vivir en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Él nos da la plenitud que necesitamos? Él nos da la plenitud. Hoy estaba con el amigo, como siempre, comiendo, y de repente vemos una noticia, y la noticia está diciendo que la más mala de todas las EPS es la nueva EPS, o sea, a la que pertenezco. Entonces yo me pongo a pensar, ¿quién sabe cuándo nos operarán entonces? ¿Quién sabe cuándo? Pero sabe que la plenitud suya y mía no depende de cosas externas. Depende de vivir llenos del Espíritu Santo. Llenos constantemente del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos anhelan una llenura del Espíritu Santo en esta hora? Yo anhelo ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo, estando en la iglesia a los Efesios, nota algo en ellos. Fueron iglesias que dieron mucha lidia, que les gustaba vivir por la carne, no por el Espíritu. Y una de las cosas, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Cuántos días llevamos de enero? 16. Levanten la mano los que creen que muchos cristianos se deschavetaron en diciembre. O sea, que la plenitud para ellos no es el Espíritu Santo. Yo no solamente estoy convencido, sino que yo los vi deschavetados por completo. En diciembre y en enero, deschavetados. Entonces, pareciera que Pablo llegó y Pablo vio un descontrol por completo.
Pablo vio que la iglesia no vivía por el Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 18. El punto número 4 es buscar la plenitud del Espíritu. Efesios 5, 18. Amén. No se emborrachen. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Para todos los que dicen que el trago no es malo, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y no fue solamente el trago. Los cristianos se deschavetan de cientos de maneras. Y eso lo único que hace es traer que ruina a nuestras vidas. Y entonces Pablo les dice: en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo les estaba diciendo: ustedes han cambiado lo mejor por lo peor. ¿Cómo que teniendo al Espíritu Santo voy a necesitar de otras cosas para sentirme bien? ¿Cómo que teniendo al Espíritu Santo voy a necesitar de otras cosas para sentirme bien? Alguien que me diga, si tenemos al Espíritu Santo, si somos llenos de Él, ¿qué más necesitamos usted y yo para sentirnos plenos? ¿Qué más necesita usted? Si tiene el Espíritu Santo, si tiene su llenura, ¿qué más necesita? Estamos plenos. Estamos plenos. Hay plenitud de gozo. Mi hermana Janet, si está llena del Espíritu, ¿qué más necesita? Estamos plenos. Es una presencia, es algo tan indescriptible. Es algo tan indescriptible, la presencia de Dios en nosotros. Es algo demasiado indescriptible, la presencia de Dios en nosotros, pero indescriptible. Pedro lo expresó: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con qué? Con gozo inefable y glorioso. Es algo que no podemos usted y yo describir. Es una felicidad tan tremenda el poder vivir por el Espíritu Santo. Nada ni nadie podría, escucha bien, a usted y a mí hacernos sentir mal si estamos llenos del Espíritu Santo. Ni aún la enfermedad podría hacernos sentir mal, porque la llenura del Espíritu Santo es una plenitud total en usted y en mí. Es una plenitud total. A veces la gente pronuncia, nos dicen: a ustedes es que no les pasa nada. Nadie sabe las goteras que caen dentro de la casa de cada uno de nosotros. Y la tranquilidad que ven en usted y en mí es producida por una llenura que lo único que hace es mantenernos a usted y a mí en una plenitud. Alábelo. En una plenitud. El que vive lleno del Espíritu Santo, lo de aquí no lo preocupa. La misma llenura del Espíritu Santo de Dios lo lleva a vivir tranquilo. A vivir tranquilo. ¿Cuántos queremos vivir tranquilos? Amén. Es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Personas del cuerpo de Cristo tratando de ser felices a través de otros medios. No hay otro medio para ser feliz. No hay otro medio para sentirnos en plenitud. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Hay algo que lo hablaron varios
hombres de Dios. Quiero preguntarle a los de más experiencia y más años en el Evangelio. ¿Usted ha llegado a sentir o a escuchar oraciones que usted dice, esto no es en el Espíritu? Se dice, no, aquí hay algo repetitivo y es la carne orando. ¿A usted le ha pasado? Se dice, ahí están tratando de rebuscar palabras, pero eso no es del Espíritu. Hermana Alejandra, que uno escucha y uno dice, Un libro que no es muy conocido por usted y por mí, o que de pronto no lo predican mucho porque he tenido la oportunidad de leerlo. Judas 1:20. Judas 1:20. Amén. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Hasta para orar, usted tiene que vivir lleno del Espíritu Santo. Ese es el quinto paso, orar en el Espíritu. Hay oraciones que usted dice, ¿cuándo era que se acaba? Sí, le soy sincero. Hay oraciones que usted dice, ¿cuándo era que se acaba? Pero hay otras que usted dice, que el hermano siga, que la hermana siga, que no pare. Entonces, hay algo importante. Es que la oración suya y la oración mía no puede ser cualquier oración. Lo que pasa es que lo del Espíritu es como un músculo. Si usted no tiene relación con el Espíritu Santo, me perdona la expresión, usted seguirá orando lo mismo, que se quedará pegado del techo. Pero si usted ora en el Espíritu, aquello subirá delante del Padre, porque Él es Espíritu. Que no digan de usted y de mí, ¿cuándo era que se acaba esa oración? ¿Cuándo será que se acaba eso tan rebuscado? ¿Cuándo será que ¿cuándo era que, hermanito, hermanita, que calladito más bien? No. Que digan de usted y de mí, ese es un río. La vida de esa es un río del Espíritu. Ese discierne lo que está pasando. Le voy a poner un ejemplo. Si usted viene a orar antes del culto, le voy a poner ese ejemplo nomás. Si usted viene a orar antes del culto, ¿por qué tiene que orar? Si usted está orando en el Espíritu, ¿por qué debe de orar? Por el culto, no por el alcalde, por el gobernador, por el papá, por la mamá, por los alimentos. No, usted tiene que orar. ¿Por qué? Por el culto. Usted tiene que, por el Espíritu, discernir los tiempos. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que gima con gemidos indecibles, porque es el Espíritu el que clama a través de nosotros. Pero cuando empezamos a orar, tú y yo, no pasa nada. No pasa nada. No son más que palabras rebuscadas. Había un pastor, estábamos en Cisneros, y nos contaron los líderes, ay, ustedes sí son un amor. Fue lo primero que nos dijeron, que porque el pastor les decía, los cogía aparte y les decía, usted no está orando en el Espíritu. Entonces que ya los líderes, cuando terminaba la oración, le decían, pastor, oramos hoy en la carne o en el Espíritu. Y que eso se volvió una mazamorra por completo. No, que nadie nos tenga que decir nada, que simple y llanamente
por mantener una relación con el Espíritu Santo, lo que usted y yo oremos suba delante del trono. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que esto suba delante del Señor. No es como alguien nos dijo en estos días, bien desaplicado, bien desordenado, que no es que yo al Señor no le digo y no 2, 3 palabras. Eso no es así tampoco. Eso no es así tampoco. El del Espíritu es un río hasta orando. Es un río hasta orando, hermano. No lo para nadie, no lo detiene nadie, hermano, al que se mantiene ahí, en esa sintonía. Pegale un codacito ahí suavecito al que tenés y decirle: tenés que orar en el Espíritu. Tenés que orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Hay algo que Pablo le expresó a la iglesia, y era el rendirse por completo a Él, a Dios. Sexto paso: rendirnos a Dios. A una de las iglesias que más el apóstol Pablo le habló del pecado, pero le habló también al mismo tiempo de vivir por el Espíritu, fue la iglesia en Roma. Imagínense el chicharrón para Pablo. Pablo había salido, Pablo había sido parte del imperio romano, y ahora Pablo tenía que ir a predicarles a hombres y mujeres llenos de letras que no obedecían a Dios. ¿Qué creen ustedes? Pablo y Pedro fueron hombres que se experimentaron en vivir por el Espíritu, ¿sí o no? Ellos se experimentaron en eso. Sabían, entendieron que en la tierra se vive por el Espíritu. Por eso el hombre natural no percibe lo del Espíritu, porque para él es locura. Al de la carne le da lo mismo 8 que 80 las cosas de Dios. Sí, las refuta, pero el del Espíritu vive diferente. Y entonces Pablo le dice a la iglesia en Roma, libro o carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiero aquí hacer un par. ¿Cuál es la mejor forma de adorar al Padre? ¿Será estarrayarnos aquí usted y yo? ¿Cuál es la mejor forma de adorar al Padre? Sacrificio vivo y santo. Escoger las canciones que me gustan y gritarlas a todo pecho, o obedecer a la palabra de Dios. Él lo que anhela es que tú y yo seamos un sacrificio vivo y santo. Esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La iglesia está tan engañada, pero tan engañada, que la iglesia hoy mira las voces. La iglesia escucha una voz con brillo, así como la del pastor, así con mucho brillo, angelical, y dice: qué hombre y qué mujer para adorarlo. Usted puede tener la mejor voz, pero si usted es un desobediente, ¿usted qué es delante de Él? Sacrificio quemado. Sí, no es nada. No es más que otro vil pecador
que se para en los altares o a gritar o a predicar o no sé, pero eso no mueve el corazón de Dios. El corazón de Dios ve como una verdadera adoración. El corazón de hombres y mujeres sinceros delante de Él. Y para ser sincero delante de Él hay que vivir por el Espíritu. Y si no, nos desconchamos todos. Sí, todos. Si no vivimos por el Espíritu, nos zafamos. Levanten la mano los que por tiempos nos hemos como desconectado de esa fuente. Que usted diga, como que no soy el mismo en este momento. Algo cierto que usted dice, me zafé de ahí. Pero cuando usted y yo le permitimos al Espíritu Santo, ay papá, dice papá, esta es la adoración que me agrada, que mis hijos me obedezcan. Pero la única forma es vivir por el Espíritu. No hay otra manera. Solo vivir por el Espíritu. Dígale al que tiene a su lado, declare sobre él: usted será un sacrificio vivo y santo por siempre. Sacrificio vivo y santo por siempre. Muy bien, verso 2. Amén. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Ustedes creen que porque hay personas que no pueden comprender la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no le han permitido al Espíritu Santo ser transformadas como personas nuevas. Por eso constantemente aquellas personas imitan las conductas y las costumbres de este mundo. Porque hay gente del cuerpo de Cristo todavía imitando las costumbres del mundo, las conductas de este mundo, conductas y costumbres del mundo. Es gente que no le ha permitido al Espíritu Santo una transformación en sus vidas. ¿Sabe algo? Él quiere cambiarnos la manera de pensar a cada uno de nosotros. Pablo declaró a la iglesia en Filipo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de la venida de Jesucristo. Estaba haciendo referencia ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es el que perfecciona la obra de Dios en nosotros, el que cambia la manera de pensar en usted y en mí, el que permite que tú y yo no tengamos las conductas y las costumbres de este mundo, sino que tú y yo seamos un olor grato delante de Él, seamos una constante adoración delante de Él. ¿Cuántos anhelamos ser constantemente un sacrificio vivo y santo delante de Él? ¿Y cuántos anhelan ser adoración delante de su presencia? Alábelo porque Él es maravilloso y está en este lugar. Y lo que anhela es que vivamos por el poder de su Espíritu. Vamos terminando. Y el otro paso. El otro paso. Confiar en su promesa. Confiar en su promesa. Confiar en su promesa. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe? La importancia de
usted y yo creer a lo que sale de la boca de Él. Qué importante. Jesús está reunido con todos sus discípulos. Los discípulos también eran como usted y yo. También les gustaba comer. Jesús estaba reunido comiendo con los discípulos. Jesús les suelta una promesa. Hechos capítulo 1 verso 4. Amén. Una vez mientras comían con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Jesús ya se los había dicho antes. Y Jesús les dice: bueno, no se vayan a ir de aquí, que aquí va a pasar algo. Y más que pasar algo, aquí vendrá alguien que cambiará sus vidas. Amén. Gloria a Dios. En medio de esa comida, de esa cena, ellos entienden quién es el que está hablando. ¿Quién es el que está hablando? Pero hay algo tremendo en la promesa. Y es que la primera iglesia sería bautizada en el Espíritu. Hay una promesa de parte de Él y para esta generación, y es que esta generación sea bautizada en el Espíritu. Hay diferentes clases de bautismos. Quizás pronto les estaré explicando. El bautismo en el Espíritu es algo maravilloso. Es un regalo de Dios para la iglesia. El ser bautizados en el Espíritu. ¿Qué dice el verso 5? Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos creen que si somos obedientes y esperamos a la promesa, también llegará el día de ser bautizados en el Espíritu? ¿Cuántos anhelan ser bautizados en el Espíritu? Bautizados en el Espíritu. La iglesia necesita ser bautizada en el Espíritu, porque la iglesia tiene que ser testiga o testigo de las maravillas del Espíritu Santo en la tierra. Entonces aparece Jesús diciendo en el verso 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda. ¿Cuántos creen que Él se mueve en medio de nosotros, está dentro de nosotros, pero que cuando Él desciende, hay cosas que suceden en la tierra y no son cualquier cosa, son cosas sobrenaturales que nos hacen a ti y a mí no solamente partícipes de esa gloria, sino que son cosas que nos hacen testigos de la gloria de Dios en la tierra. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes.
Cuando alguien es bautizado en el Espíritu, lo único que quiere es hablar de Jesús. Porque hay gente todavía timorata, gente escondida, gente con el mensaje escondido. Es gente que necesita ser bautizada por el Espíritu. Es gente que necesita una intervención de Él. ¿Sabes para qué? Hablando del Espíritu, para hablar constantemente de aquel que nos llamó, de aquel que nos libró de la muerte eterna. Personalmente, no me canso de hablar de Jesús. Si usted me pregunta qué es lo que más me gusta, o qué es lo que más le gusta a este servidor, es hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Hablar del que transformó mi vida. No me da pena predicar de Jesús. Así me insultasen, no me da pena hablar de Jesús. Quiero hablar de Jesús. Quiero ver la mano levantada de los que anhelan una intervención del Espíritu para hablar constantemente de Jesús. El mundo necesita escuchar de Jesús. El mundo está perdido. El mundo está en tinieblas. La gente se está perdiendo. La gente necesita una palabra a través de tu vida y la mía. Pero tiene que ser transmitida a través de gente llena del Espíritu Santo. Y entonces dijo, hablarán a la gente acerca de ti en todas partes. Jesús estaba diciendo, si ustedes permiten ser llenos del Espíritu Santo, donde quiera que vayan, hablarán de mí. Hablarán de mi nombre, hablarán de mis maravillas. Y de malas si el mundo se ofende. Pero no nos cansaremos de hablar de Jesús, porque hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo. Un día llegó un hombre a motilarse a la barbería que tenía el pastor César. Y nos dijo que si nosotros no nos cansábamos de hablar de ese bazuquero. Y trató a Jesús de bazuquero, lo trató de guerrillero. Y ahí se vieron a dos indios rebotados. Porque se metieron ¿con quién? Con aquel que ha librado nuestras vidas. Y con más ganas empezamos a hablar de Jesús. Empezamos a hablar de Él. Apareció otro hombre de Dios y le dijo, ellos no tienen de qué más hablar, porque de la abundancia que del corazón habla la boca. Y cuando en tu corazón está solamente la palabra de Dios, será lo único que hablarás en la tierra. ¿Qué quiere hablar usted este año? ¿De qué va a seguir hablando? ¿O va a seguir predominando el chisme, la murmuración? ¿O tiene que predominar en este lugar la palabra del reino a través de hombres y mujeres revestidos de la gloria del Espíritu Santo? Denle un aplauso a aquel que esa congregación tiene que hablar de Cristo. Esa congregación tiene que hablar de Él. Y dice la palabra que hablarían en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea y en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Donde quiera que he ido, he hablado de Jesús. Ya los políticos están alborotados. Hoy me llamó uno y le dije, ¿sabe qué necesitan ustedes? A Jesús. Ustedes necesitan a Jesús. Si ustedes supuestamente quieren cambiar la historia, ustedes tienen que vivir para Jesús. Tienen que vivir por el Espíritu Santo. Hermano, lo que se atraviese,
políticos, médicos, artistas. Al que sea hay que hablarle de Jesús. Hay que hablarle de Jesús. ¿Pena de qué, mi hermano? ¿Pena de qué? Si no me daba pena andar con una garrafa debajo del brazo borracho, dando lora 2 o 3 días, me va a dar pena pronunciar el nombre de aquel que cambió mi vida, el nombre de aquel que transforma, que liberta, que restaura, el nombre de aquel que perdona, el nombre de aquel que nos hace vivir diferente. Hermano, no se calle. Si usted vive callado y no habla de Cristo, es porque usted no vive lleno del Espíritu Santo. Jesús les dijo: si ustedes viven llenos, ustedes van a ser llenos, ustedes hablarán en toda parte de mí. En toda parte. A que nos montamos en el metro, hablamos de Jesús. Oye, alguna joven a comprar vicio, le hable de Jesús. De una suscripción al canal. Quiero escuchar la palabra de Dios. No podemos parar. No podemos parar. Estamos para predicar la palabra del reino. Invito a que se coloque sobre sus pies. ¿Cuántos bendicen su nombre?